Tenemos aquí hoy día, aquí en Infoanálisis, hemos invitado al empresario Aurelio Barría. Él es una persona muy reconocida en este país, un hombre con buen criterio para analizar temas de interés nacional. Bienvenido, señor Barría, ¿cómo está? Muchas gracias, Guillermo. Ñito Adames, no Nito. A su orden, estimado amigo. Muchas gracias. Te conocemos del colegio. Bueno, hace muchas décadas. No, hace unos cuantos años. Bienvenido, aquí 50 exactamente. Puedo decir Yeyito, ¿no? Sí, cómo no. Tengo ningún problema con eso. Sí, Yeyito fue un adversario constante durante el régimen militar. Fue parte de lo que era la alianza, la cruzada civilista, ¿no? Correcto. Ah, ¿y tú estuviste en el exilio también? 3 años, 2 años y medio, 3. 2 años y medio, ¿dónde estuviste exilado? Bueno, en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Te dio refugio, como siempre. Los Estados Unidos siempre tan generoso, ¿no? Pude sacar el Refugee Travel Document, que es la que le dan a los exiliados. Ah. Y con eso pretendía trabajar, pero llegó la invasión y... la gente dice, estuvo exilado, pero la gente no entiende eso. O sea, ¿qué implica para ti de cambio de vida tuyo? Cuéntame cómo se siente estar lejos del país, ¿no? Desarraigado. Es forzarte a trasladar a un lugar donde tú no necesariamente quieres estar. Solo y posteriormente con tu familia, porque tienes que estar juntos. Es un sentimiento incómodo porque tú deseas volver a estar en tu país y no lo puedes hacer. ¿Quién más estaba con ustedes allá Bueno, muchos panameños, Bobby Aisman, Carlos Rodríguez, Guillermo Sánchez Borbón, Gabriel Luis, entre otros. Ok, muy bien. Bueno, cerramos ese capítulo, vamos a entrar a la materia Vamos a la realidad de hoy. El momento político y el momento del país, señor Murgas. Bueno, Yeyito Barría, tú eras presidente de la Cámara de Comercio cuando... Efectivamente, en 1987. O sea, te tocó, te cayó la teja. La Cámara de Comercio es el gremio más antiguo de Panamá, creo que desde 1913, imagina, naciendo la República, nació la Cámara de Comercio. Entonces, es un gremio que agrupa, tiene las diferentes camaritas también, ¿no? Tiene actualmente alrededor de 15 cámaras, si mal no recuerdo, o que hayan este año sí ampliado el número de los sectores de la actividad comercial empresarial. Y entonces eso es importante, de que a ti te tocó el destino dirigir la Cámara de Comercio en un periodo que fue muy, muy, muy difícil, porque Noriega estaba muy bien con los norteamericanos y de repente algo pasó allí. La creación de la Fuerza de Defensa es una idea de los norteamericanos, no es de Panamá. La seguridad del canal fue la que fuerza la creación de este estamento militar. Y eso es lo que me preocupa, trayéndolo a la actualidad. Bueno, quiero hablar de eso, casualmente. Que sencillamente... en aquel entonces, cuando la Guardia Nacional, posterior a la firma de los tratados Torrijos-Carter en el 77, se le traslada la seguridad del Canal de Panamá con gran impacto a los panameños. Y así es que se va formando supuestamente las fuerzas de defensa para darle mayor protección a la seguridad del canal. Eso me preocupa porque actualmente... los mismos norteamericanos están tratando de crear un ambiente militar en las fronteras con Colombia, donde tú acabas de mencionar que el presidente Duque ha señalado el riesgo y el peligro del narcotráfico que está resurgiendo o está todavía en niveles importantes en ese país. Y ese país tiene como vecino a nuestro país, a Panamá. Entonces el tránsito es hacia el norte y obviamente tienen que trasladar y pasar por aquí. Entonces el muro de retención o de contención tiene que ser en el Darién o todo lo de las costas. Y ahí donde se está creando una fuerza que, más allá de ser policial, es una fuerza que está tomando un giro militar. Eso es preocupante porque en algún momento dado podríamos volver a las circunstancias que en 1968... Voy a tocar ese tema, ¿sabe por qué? Acabo de ver una entrevista muy interesante con elementos de mucho peso que dicen que hay preocupación en la democracia latinoamericana porque los presidentes están dependiendo demasiado de los ejércitos, para los países que tienen ejércitos. Entonces pusieron el ejemplo
que a Evo Morales, el que le comunica que tiene que irse, es un general del ejército de ese país. O sea, no es un general le digo, usted se tiene que ir, presidente. Y él se va. Le recomendamos que se vaya. Sí, bueno, los términos que sean son ofensivos para un jefe de Estado que ganó democráticamente la presidencia. Bueno, como quiera, sí, ¿no? sí, pero hubo unas elecciones donde hubo una situación irregular. Porque creen que está mal que un general sea el que tenga que decirle. Bien, esa es una. La otra que este análisis, lo que señala es que, miren, el otro ejemplo es Chile. Sebastián Piñera se apoyó en el ejército para poder mantenerse en el poder porque no tuvo capacidad de respuesta suficiente. O sea, tuvo que sacar al ejército chileno, que es de ingrata recordación para los chilenos. Entonces, ese tipo de situaciones. Los carabineros. No, primero sacó al mismo ejército a las calles. El ejército aquel de ingrata recordación, como dije, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos no tienen capacidad de respuesta, se tiene que recurrir. Entonces, los militares llega el momento que piensan acá, pero ¿para qué vamos a tener intermediarios si nosotros somos los que estamos tomando las decisiones? No sé si me explico. Esos son los riesgos que se tienen en la democracia. Las fuerzas militares tienen que estar bajo el control de los civiles, de lo contrario ese riesgo sigue aumentando, no solo en Sudamérica, aquí también. Y por eso que estoy llamando la atención de que tiene que haber mucho más control de parte del Ejecutivo y los civiles en función de lo que se pretende hacer para crear ese muro de contención con Colombia. Y de seguridad, ¿no? Camila. ¿En qué manera, o sea, cómo ve usted estructurada los estamentos de seguridad en Panamá? Bueno, yo creo que en este momento todos los ciudadanos estamos muy preocupados por el nivel de inseguridad que hay en el país. Esto lo dicen las encuestas, son uno de los, es evidente. Los elementos que está marcando en el interés nacional de que haya más seguridad. Digo, nos estamos sorprendiendo todos los días de asesinatos y de situaciones que antes no ocurrían, o por lo menos no en la cantidad y la forma que está presentándose. Y lo más reciente y la impunidad. Y lo que pasó en La Joyita. Entonces, hoy el presidente ha dado un informe sobre el tema de las joyitas, lo cual es bueno. Es muy por bueno eso que el tema es importante hoy día, porque la seguridad de los ciudadanos es sumamente importante y estamos en la necesidad de reforzar el sistema de seguridad para las comunidades. La periferia, ¿no? Y justamente tenemos una pregunta de un oyente. Luis pregunta, por favor preguntar al señor Barría su opinión sobre que muchas figuras de la dictadura militar panameña están ahora trabajando con el actual gobierno porque usted luchó contra ella. Yo no tengo ningún problema si las personas cumplen con su responsabilidad. Tú no puedes anclar en el pasado a todos los ciudadanos que de alguna manera tienen que trabajar. Si esa es su especialidad, la seguridad, y están volviendo reentrenados o capacitados hacia la formación de la protección a los ciudadanos, no me preocupa. Lo grave es que tengan el germen o el gen del militarismo incrustado en su mente, y eso sí no necesariamente lo queremos. Rubén. Bueno, es que si algo brindó la dictadura fue seguridad, y eso lo hizo bien, y eso... Pero eso tuvo un costo, Rubén. Sí, tuvo un costo. La represión tampoco es el escenario ideal. Sí, pero yo no estoy justificando la falta de democracia. Aquí se vino a tener un órgano legislativo en manos del pueblo, gracias a Arnulfo Arias y al general Rubén Darío Paredes, que se pusieron de acuerdo y aprobaron la actual constitución que hay aquí. Sí, oposición y gobierno se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. También fue más simbólico de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la asamblea no existía. La asamblea existía, la de los 505. Fue el veranillo democrático, ¿te acuerdas? Pero, definitivamente. Pero allí se reestructuró el sistema legislativo que con todos sus defectos funciona en Panamá. Los diputados los elige el pueblo, y si el pueblo se equivoca eligiendo a los malos, ese es otro problema. Pero sí, en Panamá se empezó allí la democracia formal en Panamá. Incipiente, pero sólidamente se comenzó. Y le tocó inaugurarla a Paredes y a Noriega. Yo creo que la pregunta, Camila, es muy importante en este momento. Fue una pregunta de un oyente. Bueno, la transmisión de la pregunta del oyente es que ¿qué vamos a hacer los panameños para reforzar la seguridad actualmente? Y yo creo que es una responsabilidad de gobernantes y gobernados, no solo del ministro Mirones y su estamento, sino que tiene que haber, primero que todo, evitar la impunidad. Aquellas personas que son detenidas
haciendo toda clase de actos violatorios de las leyes deben rendir cuentas y deben ser castigados. Y cuando aquí haya una justicia mucho más vehemente, mucho más exigente, entonces vamos a tener que... Más robusta, ¿no? Más robusta, entonces vamos a tener que... Habrá menos delincuentes en las calles. También hay que prevenir, no solo castigar. Y yo creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos de las escuelas de formar a nuestra ciudadanía. De que todos son estudiantes, ¿ah? De todos. Y aquí tenemos que trabajar para darle seguridad, porque no podemos estar viviendo esta inseguridad. Usted llega a cualquier centro comercial y tiene que estar protegiéndose, que le roben el carro, que le roben a usted los celulares a las pobres personas en el metro, en los autobuses. Esto tiene que acabarse. De alguna manera tiene que reducirse para poder vivir en un ambiente que es lo que queremos los panameños, que no estamos acostumbrados a esto. ¿Estaría dispuesto a decir que se requiere una reingeniería de lo que es la estructura de seguridad del ciudadano? Bueno, hay muchas cosas: reingeniería, reorientación, reformulación, educación. Digo, hay tantas cosas, pero lo tenemos que hacer en conjunto. No creo que es una responsabilidad exclusiva de los estamentos de seguridad y de la policial. Y todo se lo hemos dejado a la policía, olvidándonos de que hay 4 fuerzas en Panamá. Bueno. Y que hay algunas que no justifican su... hay gente que nada más supuestamente están para cuidar las fronteras. Y la frontera no supuestamente no, están dedicados a eso. ¿Cuál es la cuarta? La Policía, frontera Senan, Senafront y... Aéreo. El aéreo. El Senan. Senan. Aeronaval. El Senan. Servicio, aeronaval. Pero todo se lo hemos dejado a la policía. Ayer que todo se lo hemos dejado a la policía y nadie le pide cuentas a los otros. Ayer el exministro de Seguridad Molino lo entrevisté y él dijo que no está de acuerdo con... Él te escuchó aquí en el programa, dice que no está de acuerdo contigo porque él dice que el tema... Él se entiende que en Costa Rica sí debe haber una... No la presencia que tienen en Colombia, digo en la frontera con Colombia, pero que sí amerita tener eso en la frontera con nuestro hermano país, por no únicamente el flujo de drogas, sino que por ahí hay guerrilleros, hay muchos inmigrantes, etcétera, que se amerita en Colombia, pero que lo que no tiene de repente una justificación es tener una fuerza igual a la que hay en la frontera colombiana que en la frontera con Costa Rica. Vamos al corte comercial. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Info Análisis. Ese es un programa para la gente inteligente.